extensión. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este asume como modelo pedagógico el constructivismo y cognitivismo, pues pone el énfasis en el aprendizaje como el resultado de la construcción conjunta de conocimientos, en los progresos del estudiante a través de las acciones, así como en los procesos mentales del estudiante en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas. Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios académicos y administrativos, sumados a la gran comunidad de la zona este del país, también tienen su espacio en Radio Fafi Une Online, www.filosofiaune.edu.pi. Bienvenidos a Bitácora del Egresado, el programa en el que descubrimos las historias detrás de los egresados más destacados de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Aquí comienza Bitácora del Egresado por Radio Fafi Une Online. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos otra nueva edición de Bitácora del Egresado a través de Radio Fafi Une Online. También estamos a través de las diferentes redes institucionales. Hoy con una invitada de lujo aquí en el estudio de Radio Fafi Une Online, cito aquí en el campus de la Universidad Nacional del Este, kilómetro 8, lado Acaraí de Ciudad del Este. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es egresada de la carrera de Psicología en el año 2009. También ella estudió en la Facultad, Escuela, en este caso de Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, sede de Paraguay. Después nos va a explicar todas estas capacitaciones, especializaciones que realizó y también que está haciendo. También estudió en el Colegio Élite Contemporáneo de Curitiba, Brasil, facultad, en este caso en la categoría más alta alcanzada, en el escalafón docente, profesora español. También estudió en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, sede de Paraguay. También, te digo por acá, y en sus actividades profesionales, trabaja en el Sanatorio Central, de donde realiza evaluaciones y diagnósticos psicológicos a pacientes, entre otros. También es funcionaria del Ministerio de Justicia, así es, donde es psicóloga clínica. Y sin más preámbulo, ya le presento por acá a Marian Romero. Es su nombre artístico. Ella es María Francisca Romero Acosta. Para sus colegas, quienes han estudiado con ella y familiares seguramente conocen, ¿verdad?, su nombre real, pero profesionalmente es Marian. ¿Cómo está, Marian? Buenas tardes, noches ya aquí en el estudio de la radio. Buenas tardes, buenas noches también a la audiencia. Y sí, mis compañeros me conocen como Mariam, pero cada vez que escuchan María Francisca ya saben, esa es ¿Saben Mariam. quién es? Esa es Mariam, ya saben. Tengo muchas anécdotas detrás de esto, Mariam y María Francisca, entonces todos ya saben quién soy, por lo menos los más cercanos a mí. Exactamente, ¿verdad? Venís desempeñando desde el momento que te recibiste como psicóloga aquí en el 2009 y te destacás a nivel nacional, inclusive al exterior fuiste a ejercer esta profesión, Mariam. Sí, gracias a Dios yo terminé la universidad en el 2009 y allí ya tuve la primicia, ¿verdad?, de ser acogida por el programa Abrazo de la Secretaría de la Niñez. Sí. Empezamos ahí, así fue como yo culminé la pasantía, presenté con un proyecto allí y allí casualmente en el 2009, 2010 lanzaron un concurso, concursé y pasé el concurso. Entonces empecé a trabajar en un programa
que era el programa Abrazo en aquella época, no sé si existe todavía. Sí, Creo que sí sí, existe porque es un sí, programa sí. emblemático, porque Ujú, era así es. en aquella época se habían lanzado 9 programas emblemáticos y el programa Ujú, Abrazo era de disminución progresiva del trabajo infantil en las calles. Yo trabajaba en kilómetro 9. Recuerdo que yo me iba contra unos 3 kilómetros. sí. Me entraba arena hasta en el oído, la nariz. Porque era una terraplén en aquella Sí, sí, época. así Ahora es. yo volví a Ciudad del Este después de 16 años. Así es. Entonces, Comenzaste trabajando con los chicos, ahí, con María. los niños de primera infancia. Ujú. En- Imagino que cada situación se te presentó durante ese trabajo. Ahí, ese fue un trabajo muy desafiante porque escuchábamos las historias de abuso, niños en estado de vulnerabilidad. Que la idea del proyecto, en la parte en donde yo estaba, era un centro comunitario de prevención de trabajo infantil. Todavía no estaban en las calles, pero ellos vivían en un estrato tan vulnerable que estaban a punto de salir, porque mis chicos tenían entre 3 y 4 años Sí, y estaban a punto de salir. Sus hermanitos de 7 y 8 ya estaban saliendo. sí. Entonces, esa era la dinámica que yo me iba de lunes a viernes, recuerdo, o eran 3 veces por semana, ya no me acuerdo, hace mucho tiempo. Pero sí, en esa época, y estaba de 8 a 3 de la tarde, hacía un horario integral, y nosotros le enseñábamos a ellos a tener otra perspectiva de la vida, el código de la niñez, sus derechos, las cosas básicas, ¿verdad? Inspirarles un poco. Esto es algo que me tocó muchísimo a mí en ese tiempo en la Secretaría de la Niñez. Recuerdo que cuando nosotros les preguntábamos a ellos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Siempre le preguntaba eso a los chicos, ¿verdad? Y ellos decían, yo quiero ser limpia, ¿verdad? Limpia es la profesión de limpia parabrisas, Ajá, ¿verdad? sí. Yo quiero pidear, decían, para los que piden en la calle limosna. Sí, sí. Esas eran sus profesiones. Pero pasado el tiempo, casi 2 años después, le volvíamos a preguntar. Siempre preguntábamos, pero Sí, sí. yo recuerdo que fue un gran tiempo después, preguntamos y ellos dijeron, yo quiero ser profe, Mira. yo quiero ser abogado, yo quiero ser como vos, profe. Y eso fue una satisfacción tan grande porque para ellos su visión de mundo era solamente cuidar autos, limpiar autos, parabrisas, pedir en la calle, y no habían otras opciones. Le abriste los ojos. Y éramos un equipo de docentes porque yo estaba como estimulación temprana, ¿verdad? Como yo era en esa época todavía estudiante de psicología, era egresada, todavía no tenía el título porque tenía que gestionarla, pero yo estaba en la parte de estimulación temprana y nosotros hacíamos talleres y ellos veían que podíamos tener otra vida. O sea, que las personas pueden tener otra vida y eso fue una de las cosas que más marcó mi corazón. Y ahí fue que empezó a nacer mi amor por la docencia. Eso. Fue porque yo hasta que terminé la facultad decía, yo no voy a Sí. ser nunca profesora. Sí, sí. querías ser psicóloga clínica. Yo quería ser clínica, en realidad en aquella época quería ser forense. En esa época yo estaba muy metida investigando temas forenses, abusos, temas psicología jurídica, me iba a muchos congresos y todo, pero la vida me fue estirando hacia la clínica. Sí, Pero ahora volví al forense. sí. De un tiempo a esta parte, la demanda en psicología fue cambiando un poco, ¿verdad? Porque siempre yo tenía la ingenua idea que, bueno, la psicología es para los chicos, ¿verdad? Para encaminar a los chicos, para que puedan ir por buen camino y convertirse en una persona de bien, ¿verdad? Sin embargo, ahora la necesidad, si ponemos la balanza entre los chicos y los adultos, creo que por poco los adultos seguramente que está teniendo más necesidad del área de psicología, de consultar, de tener un psicólogo que le esté, digamos que direccionando, ¿verdad?, en su conducta. La psicología es un área bastante amplia, tiene muchas áreas de estudio también, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos la psicología clínica que trabaja más con la psicopatología, ansiedad, depresión, trastornos emocionales en general, pero también tenemos el área organizacional, Así es. el área laboral, el área deportiva, o sea, hay muchas otras áreas que sí. ¿Por qué es tan importante comprender la psicología? Porque es el estudio de la conducta humana. Y no es solamente estudio de la mente, porque nosotros pensábamos que era solamente la mente. Sí, Y así aquí es. se estudia el contexto completo, desde el modelo biopsicosocial. Entonces tenemos en cuenta cómo funciona el cerebro y cómo eso afecta a nuestro comportamiento. Entonces sí, y va aumentando y va a seguir aumentando su demanda. Ujú, exactamente. En tu área, lo que más te metes es el área clínica, ¿verdad? Sí. Que es donde te enfocaste de lleno. Psicoterapia. Psicoterapia. O Psicoterapia. sea,
Sí, yo en aquella época, ahí leíste un poco de mi viajecito a Colombia. En Ujú. aquella época yo estaba como iniciando, era una jovencita de 22 años, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en esa época yo era muy curiosa y entré bastante hacia el lado religioso. Apoyé durante 10 años una organización cristiana sin fines de lucro, me metí de voluntaria, me fui a Colombia, me formaron como Ujú, terapeuta. Entonces allí, por ejemplo, tuve yo una experiencia ya internacional atendiendo ujú. familias. Ahí hicimos un programa que se llamaba De Puertas para Adentro, que era un Sí. trabajo más para familias, ¿verdad? Ujú, Y recuerdo que eso me dio a mí como una experiencia muy grande en el trato de las personas, en la ujú, atención individualizada de las ujú, personas. exacto. Y bueno, después volví a Paraguay, ¿verdad? Sí. Y así seguí mi carrera durante esos 10 años atendiendo familias, colegios, interviniendo en situaciones de crisis, creando programas educativos para colegios principalmente. Mucho trabajé en mis Ujú, primeros 10 años, sí. mucho con colegios y Ujú, universidades. Ahora ya no me enfoco en eso. Hice exacto. muchísimas charlas para padres. O sea, crianza era uno de los temas que más me tocaba en el corazón y de hecho ahora me sigue tocando porque por la cantidad de gente que atendemos en la clínica, por culpa, vamos a poner entre comillas, de una crianza Ujú, no buena, ¿verdad? sí, Una crianza violenta, una sí. crianza con mucha agresión. Entonces, Ujú, en Paraguay todavía tenemos muchísimo trabajo allí. ujú. Estás atendiendo no solamente aquí en Ciudad del Este, sino que en todo el país, licenciada. Sí, yo en el año 2018 me fui de Paraguay ya, fui a Brasil, fui a vivir a Curitiba. Ujú, Allí fue donde estudié mi especialización en terapia cognitivo-conductual, hice otro posgrado en neurociencias y sus fundamentos, porque no podemos comprender el comportamiento humano sin comprender la biología humana. Entonces dije ujú, yo, no, yo sí. necesito estudiar un poquito más. Me adentré un poquito en la parte de la alimentación. Yo de hecho Mm, soy más experta en el área de trastornos de la alimentación y la obesidad. O sea, ese es mm, más el área específica en la que yo trabajo en la clínica. ah, no. Atiendo también temas de los otros casos, pero Ujú, me enfoco mucho en las complicaciones psicológicas de personas ujú, con estos diagnósticos. Y allí en Brasil también tuve la experiencia, no pude ejercer psicología clínica, ujú, pero sí pude ejercer como psicóloga en las instituciones, en programas de educación emocional, ah, no. porque tenía que hacer una convalidación de título y todo eso. Entonces, Ujú. cuestiones Entiendo, legales. burocráticas. Sí. Sí. Pero bueno, eso sí, estuve trabajando en los colegios y trabajé programas también de educación socioemocional en los colegios. Tenía sexto, séptimo, octavo y noveno grado, me acuerdo que estaban a Ah, mi sí, cargo. sí. Comenzaste con los chicos y ahora también estás atendiendo a los mayores, quienes debido justamente, ¿verdad? A esos problemas, ¿verdad? No resueltos, ¿verdad? En la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Han incurrido en delitos y que ahora están presos, ¿verdad, Mariel? Sí, creo que en estos 16 años fui de lo menos a lo más, Mm, ¿verdad? Porque realmente inicié con chicos de 3, 4 años, allá en los mis 22, sí. y ahora que pasaron 16 años de todo eso, parece que la vida, no sé, yo creo en Dios, ¿verdad? Y Mm, creo que Dios me puso el lugar en donde siempre quise estar, pero sí. yo no sabía que tanto así quería estar, ¿verdad? Porque la gente me dice, yo no podría trabajar donde vos trabajás, ¿verdad? Yo trabajo en un centro penitenciario, soy psicóloga clínica Sí. de hombres, Sí, ¿verdad? personas privadas de libertad. Sí, personas privadas de libertad, en un modelo de reinserción. Paraguay se encuentra en una crisis de Sí, sistema penitenciario así es. y hay algunos que estamos formando parte de ese proceso de transición. No es Ujú, para nada fácil, pero sí qué estamos bueno. atendiendo personas y allí como psicóloga clínica, no como forense, pero Ujú, sí estoy en el área forense, ¿verdad? Pero sí, como sí. psicóloga clínica. Qué- Porque yo estoy en la parte de la unidad de salud dentro de la penitenciaría. ujú, Porque es diferente, a veces la gente confunde un poquito. El forense tiene otro trabajo y mi trabajo es la parte del tratamiento. La clínica trabaja mucho con la psicoterapia y allí ujú. yo trabajo con la realidad de esta persona, no con su crimen. Esa Esa, es su entendemos. realidad humana, Exacto. de dónde él viene, cuál es su historia, Ujú. la historia, qué fue lo que le llevó a. Y ahí es donde yo veo que necesito hacer una investigación profunda en la crianza. Sí, seguramente sí, ¿verdad? Y bueno, después tenés que
divulgar algún trabajo, ¿verdad? Científico, ¿verdad? Después de todas tus conclusiones, ¿verdad? Sería interesante, ¿verdad? Pero es un problema no solamente, ¿verdad? De los privados de libertad, sino que las personas comunes, ¿verdad? Porque cada vez más crece el problema de salud mental en nuestra sociedad, licenciada. No solamente es algo propio de Paraguay nomás, ¿verdad? Sino que a nivel mundial. Y los nuevos hábitos, la vida moderna, nos está llevando a nosotros alejarnos mucho de nuestro modelo biológico, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro modelo biológico? El que respeta el ritmo circadiano. Y la gente ya ni sabe más lo que es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es que cuando entra el sol, nosotros también entramos y dormimos. Pero Sí. nosotros estamos despiertos hasta la 1, a las 2 de la mañana, mirando televisión, mirando redes sociales, y eso afecta muchísimo la segregación de hormonas y el estado emocional también, por ende. No es solamente pensamiento, sino nuestro propio cuerpo se está enfermando por los hábitos de vida que tenemos. Y la alimentación ultraprocesada, ya no se come en casa, la gente no quiere cocinar, todo en paquetitos, empaquetados, y eso también altera la producción de los neurotransmisores, por ejemplo, y ahí también, por supuesto, el estado de ánimo se va a ver afectado. Y sí, este ritmo desenfrenado que tenemos está afectando muchísimo la salud mental a nivel mundial. Sí. Personas buenas, de repente que crecieron bien en una familia estructurada, con valores, puede como que descarriarse debido a estas situaciones, licenciada. Y mira, acá tenemos que tener en cuenta algo. El tema de la bondad, la maldad, es independiente al tema de la salud mental. Nosotros podemos tener temas de salud mental que no tienen que ver con que yo sea buena o malo. Tiene que ver con la calidad del tipo de pensamiento que yo tengo diariamente. Entonces yo puedo venir de una familia muy buena, pero si mi diálogo interno dice, sos un inútil, no servís para nada, mira cómo los otros avanzan, vos no avanzás. O sea, y ese es el diálogo que estamos... Hay gente que no tiene conciencia de su diálogo interno. Le va a afectar en su salud emocional y en su salud mental, independientemente de que tenga buenos valores. La persona puede ser muy buena, muy honesta, muy creyente, y los paraguayos somos bastante religiosos en esos términos, pero tenemos muchísimos problemas de creer en uno mismo. O sea, la seguridad de nosotros mismos, porque tenemos estas cuestiones culturales que necesitamos corregir urgentemente. Para mí el tema de la violencia en casa se necesita corregir urgentemente. Importante esa acotación, ¿eh? Por otro lado, licenciada, hiciste muchas especializaciones fuera del país, en Colombia, en Brasil y aquí en nuestro país también. ¿En la PAFI llegaste a hacer alguna especialización? Claro, y le dejé la parte especial a filosofía, ¿verdad? Acá yo hice mi especialización en clínica, ¿verdad? Que también estoy gestionando el título, y ahora mismo estoy haciendo mi especialización en forense por un requisito que pidieron allá en el Ministerio de Justicia. Y también estoy haciendo mi maestría en investigación científica porque decidí meterme justamente por este campo en el que estoy en este momento, y me gustaría escribir algunos artículos y colaborar un poco también con la comunidad científica. Qué bueno, ánimo y que salga pronto, eso estoy seguro que sí, va a ser todo un éxito. El campo de la psicología, como ya mencionaste hace rato, tiene varias aristas, varias vertientes, ¿verdad? Y hay mucho trabajo todavía para la psicología, para los psicólogos, ¿verdad? Te cuento aquí en filosofía, por ejemplo, prácticamente el 90% de los postulantes optan por psicología, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hacer, licenciada. Hay mucho trabajo por hacer, pero hay mucho que divulgar todavía de nuestra ciencia. De ver como una ciencia respetable, seria, que usa el método científico. Nosotros no somos un montón de gente que sacamos cosas de nuestra cabeza nada más. Nuestros argumentos tienen un orden dentro de la ciencia, y es demasiado importante que estos jóvenes que están iniciando ahora no inicien porque piensen que es leído y es fácil, porque se van a encontrar con psicometría, con bioestadística, ahí van a decir la profe es mala, ¿verdad? Pero en realidad
realidad se van a encontrar con una realidad que psicología también son números. Nosotros manejamos muchísimos números porque a través de las estadísticas nosotros podemos ver, podemos estudiar la información que recolectamos mediante el método científico, ¿verdad? Entonces, psicología no es solamente leer, psicología es estudiar, observar, analizar, comparar. Lastimosamente, somos un país que no invierte mucho dinero en sus científicos, ¿verdad? En sus docentes, y tenemos que trabajar también al mismo tiempo, ¿verdad? Y trabajar salir. Yo recuerdo mi época, yo salía a las 5:30 de casa y volvía a las 11 de la noche, porque yo me iba a trabajar de 7 a 5 trabajaba yo en un colegio muy famoso acá en... Sí, sabe que yo era de radioeducación, ¿verdad? Yo trabajaba al lado. Y después venía a la facultad y yo era la última del transporte porque yo vivía en Franco. Y a mí última me dejaban. Y esa era una batalla y no era yo la única. O sea, somos una generación de personas que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Y la demanda es grande, la necesidad es gigantesca. En un curso de capacitación que estuve en Brasil dijeron, psicología es la nueva medicina de los años 80, 90. En esa época, la carrera de medicina era muy demandada, entre los 70, 80 y 90. Y ahora psicología le llegó su turno. O sea, este es el momento de la psicología y se van a destacar los que estudian. Se van a destacar los que cuidan la mente, que cuidan a las personas. Esos son los que se van a destacar, los que sirven, los que están estudiando por vocación y no porque es fácil. Sí. Exige mucha, ¿verdad? Mucha preparación. Mucha lectura, mucha observación, mucha quietud. Ahora yo ya soy grandecita, ¿verdad? Yo hablo, siempre soy medio acelerada cuando hablo, pero yo soy muy distinta de la niña que estudió psicología. Hoy yo sé que la quietud nos enseña muchísimo. Antes era muy, muy acelerada y quería agarrar todo, pero hoy, por ejemplo, yo escucho más, voy más despacio. Y realmente creo que tenemos muchas herramientas para ayudar a las personas, pero todavía necesitamos divulgar quiénes somos los psicólogos y existen muchísimos buenos psicólogos en Paraguay. El tema es que, ¿verdad? Están en posiciones muy claves, gente que de repente, no sé, ¿verdad? Pero las personas desisten muy rápido también. Tipo, no me di bien con este y no hay problema, busca otro. Hasta que te encuentres uno con el que conectes. Hablando de la parte de la psicoterapia, porque la psicoterapia no se hace con cualquiera, ¿verdad? Porque necesitamos esa conexión, la alianza terapéutica que le llamamos. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, a veces lo terapéutico ni siquiera es la técnica, a veces es la persona. Entonces hay todo un tema atrás y no hay que desistir, hay que buscar ayuda. ¿El paraguayo sigue siendo reacio a acudir al psicólogo? Ya no tanto. El paraguayo está entendiendo que así como le duele el estómago y tiene gastritis y necesita ir al al gastroenterólogo, o tiene problemas de hormonas, al endocrinólogo, si tiene problemas emocionales de control de la ira, la preocupación, los pensamientos, no poder dormir, ¿verdad? También tiene que pedir ayuda a quien es especialista en esa área. Ya muchos están pidiendo ayuda, pero todavía el acceso no es tan rápido, porque Ministerio de Salud llenísimo. O sea, y el tiempo que te dan para atender a una persona es de 15 a 20 minutos. ¿Qué haces? Es insuficiente. Nosotros necesitamos por lo menos 40 a 50 minutos con una persona, por lo menos si queremos hacer un buen trabajo. Entonces, en el privado, si voy a atenderle bien, tampoco puedo cobrar, vamos a hablar un valor así que sea muy accesible, porque yo también tengo que comer. Y el horario del consultorio no es solamente los 50 minutos. Después yo tengo que estudiar, tengo que hacer mi hipótesis, tengo que desmentir mi hipótesis, tengo que hacer mi análisis funcional y tengo que dedicarle otra hora a tu caso. Exacto. Y entonces diariamente va a hacer eso con varias personas. Y tenemos límite. Sí, totalmente, ¿verdad? Y ahí es insuficiente todavía la cantidad de psicólogos o los contratados a veces, ¿verdad? Porque hace falta en instituciones educativas, por ejemplo, que no se cuenta con la cantidad necesaria, ¿verdad? Y ponen un psicólogo para 400 alumnos. No, esto es, o sea, tiene que haber muchos psicólogos.
Yo sé que va a haber un llamado, por ejemplo, y también el tema de la valorización de la profesión, ¿verdad? Pero este es un tema político ya. Yo sé que hay una cuestión de reglamentaciones y todo eso, pero sí, el valor que le dan a la profesión es poco. Quieren pagar muy poco para que trabajen de 7 a 3 de la tarde para atender como 400 personas y no, no va a dar. O sea, tiene que haber un equipo de psicólogos con planes, con talleres, porque individualizado tampoco se va a poder hacer. Realmente hay pocos psicólogos para la cantidad de demanda que hay. Sí. Te constituiste en una referencia a nivel nacional como psicóloga, inclusive fuiste requerida por varios medios de comunicación nacionales por algunas situaciones que se dieron en la criminalidad juvenil y compañía. El año pasado tuve la dicha de ser entrevistada por Martini, el sueño de mi vida cuando quería ser estudiante de Carlos Martini me entrevistó Menchi, Oscar Lacosta también. Fue una época, fue un junio, casi un año hace ahora, que me empezaron a llamar todos los días. Sí, yo hice una opinión en mi Facebook sobre el caso de María Fernanda, un triste caso que me conmovió muchísimo porque yo también tengo hijos y yo no quiero estar jamás en el lugar de una madre que pierda a su hijo y quisiera, por eso es que yo tengo ese discurso mío, cuidemos nuestras infancias, paremos con la violencia en nuestras casas. Nosotros en Paraguay naturalizamos la violencia, el hablarle mal a los hijos, eso me toca mucho, hoy que soy mamá, eso me toca mucho más. Y lo que le llamó la atención, le llamaron la atención a los periodistas fue que yo dije, el crimen no se nace, uno se hace. O sea, esto se fue gestando. Y estamos hablando de un joven con un perfil sin empatía, con un perfil de frialdad, de crueldad, que realmente a mí me impactó demasiado. Y eso me llevó a Asunción y todo, me llevaron hasta Canal 9 para entrevistarme. Y fue muy interesante, aunque muchos me dijeron, aprovecha, ¿verdad? Sí. Pero yo no quise aprovechar realmente, porque yo me dejé después del silencio, porque era un tema demasiado delicado. Y no sé, es un pudor mío, ¿verdad? No me voy a hacer famosa por un tema así, o sea, prefería y me resguardé un poquito más, entonces pues las cosas dejaron de... Se enfrió un poco el tema. Se enfrió. Exactamente. Pasó hace una década y pico, ¿verdad? De tu egreso aquí, de esta casa de altos estudios, pero ¿recordás alguna anécdota durante la carrera o para el ejercicio de la profesión, Mariam? Me recuerdo que veníamos los sábados a hacer nuestra materia optativa. Me gustaba venir los sábados, pero competía con mi horario del programa de la radio y perdí mi año. ¿En serio? Porque yo me iba a la radio, yo tenía un programa de 9 a 12 los sábados y era a la mañana también mi materia optativa acá de metodología de la investigación. Me echaron mis compañeras. Ya les perdoné ya. Te echaron del grupo. Me echaron del grupo. Y bueno, claro, en esa época me puse muy triste, ¿verdad? El año siguiente volví a presentarme la misma materia. Obviamente ya cambié mi horario y todo. Y ahí pasé mi materia. Y ahí fue que surgió mi amor por la investigación, ¿verdad? Mi profesor Amado Torales fue en aquella época. Fue 2 años, así tipo... Él me ayudó a terminar el primer año, pero yo no me quise presentar. No sé por qué. Y al año siguiente volvimos a hacer. Ahí fue, conectamos con Abrazo y todo. Toda la investigación que hicimos ahí. Entonces yo creo mucho en Dios, en estas cosas, y entiendo que Él hace también nuestra agenda y nos va llevando a lugares en donde vamos a honrar su nombre. Y en ese transcurso yo, antes de ser psicóloga, yo recuerdo que yo era agnóstica y en ese camino me hice cristiana, ¿verdad? Dios llegó a mi vida e hizo que mi profesión signifique algo mucho más que solamente una profesión, sino un servicio y a través de mi vida poder atenderle a muchas personas, ¿verdad? Entonces hoy, después de casi 20 años, ¿verdad?, que pasaron de que yo empecé mi carrera universitaria, yo estoy muy satisfecha en el lugar en donde estoy. Siento que estoy en el lugar donde siempre quise estar, docente universitaria, estoy trabajando en la cárcel. Increíblemente me gusta muchísimo lo que trabajamos con las personas privadas de libertad
y también trabajo en el consultorio. Entonces, no sé, creo que vale muchísimo esforzarse, recordarme mis madrugadas, vale muchísimo la pena esforzarse realmente. Y está la anécdota que me contaste fuera del aire también, que viniste para estudiar comunicación y migraste a psicología. Sí, lo que no te conté fue por qué. Ah, ¿en serio? Porque yo comparé los dos programas de estudio y lo que me llamó muchísimo la atención en psicología fue psicopatología. Ah, mira. O sea, esa fue la palabra que me captó a mí y me encantó. ¿Te causó curiosidad? Me causó muchísima curiosidad porque yo creo que nunca en mi vida leí la palabra patología, ¿verdad? Sí. Y después empecé a estudiar y me gustó y entonces dije, bueno, en algún momento el don de la comunicación ya tengo. Yo ya hablo hasta Sí. por los codos, ¿verdad? Ahora la técnica me van a corregir los que son especialistas. Hay mucho de corregir. Y me voy a adentrar en un tema en específico y más adelante voy a divulgar ese tema en específico. Así fue como que yo pensé y me tranquilicé con psicología. Qué bueno, y estás haciendo historia y estás teniendo mucho éxito, por eso justamente te invitamos aquí en el programa en donde resaltamos precisamente el éxito que tienen los egresados de la FAFI UNE. Y por último, podemos dejar un mensaje a los estudiantes de psicología y de todas las carreras de la Universidad Nacional del Este. Sí, sí. Apoyémonos entre nosotros. Apoyemos al que está saliendo, al que está entrando. Cuidémonos los unos a los otros. Nosotros somos cuidadores de otros cuidadores también, ¿verdad? Padres, madres, docentes, profesionales. Y para mí el colaborar el uno con los otros va a hacer que nuestra carrera se destaque más. Defendamos nuestra ciencia como una ciencia y estudiemos mucho porque tenemos mucho que darle a la sociedad y la sociedad necesita mucho de esta mano, porque esta es una mano de todo el conjunto de lo que es el cuerpo de la sociedad en completo. Muy lindo mensaje, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes, un honor para mí estar en la facultad, me encanta venir a la facultad y bueno, realmente estoy muy, muy agradecida porque me invitaron. Un gusto, a las órdenes siempre de esta manera. Estuvo con nosotros la licenciada Mariam Romero, ella es psicóloga cognitiva, conductual, neurociencias, educadora nutricional, egresada de la carrera de psicología de esta casa de estudios en el año 2009. De esta manera cerramos nuestro programa número 4 en lo que va del año, temporada 5 de Bitácora del Egresado. En la parte técnica estuvo nuestro compañero licenciado Jorge Martínez. Mi nombre es Marcelino Espínola. Buen resto de jornada para todos y ya será de hoy en 15 en otra edición de Bitácora del Egresado. Chao. Esto fue Bitácora del Egresado. Nos reencontramos en 15 días con otra emisión por Radio Fafi UNE Online. Radio Fafi UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.bi. Investigación, extensión universitaria, pilares de la universidad tienen su espacio en Radio Fafi UNE Online, www.filosofiaune.edu.py.